pues aquí estamos de retorno recibiendo con el afecto y la valoración de siempre al ingeniero Eligio Jaques, miembro del Partido Revolucionario Moderno, vicepresidente de ese partido, y aspira a que sus miembros, a que sus militantes le favorezcan, dejándolo en la posición de vicepresidente de esa organización política. Ingeniero, buenos días y bienvenido. Buenos días, un placer estar con ustedes, un placer. Bueno, ingeniero, el PRM se aboca a un proceso interno que ha concitado la atención de toda la sociedad dominicana. Es el primer proceso interno que viven ustedes como organización política. A pesar de que el PRM tiene la particularidad de ser un partido nuevo, también tiene la particularidad de contar con políticos que tienen una larga data en la práctica de este quehacer de la política, que son viejos zorros, como se le dice, y ahí están acompañados también de grandes talentos jóvenes, y se hace ese mix, esa mezcla entre la experiencia y la creatividad, la innovación. Eso son características del Partido Revolucionario Moderno. Pero se han creado una serie de ruidos a lo interno de esa organización política que definitivamente la gente se queda como con muchos signos de interrogación de qué va a pasar este próximo 18 de febrero cuando son las elecciones internas en ese partido. Y me gustaría conocer cuáles son las expectativas, por un lado, del ingeniero Eligio Jaques y por otro lado, cuál es la situación actual del PRM. Me entusiasmaba como tú arrancaste la pregunta. Sí. Mira, yo estoy feliz, sumamente satisfecho, quizás contagiado, con una dinámica que se está viviendo dentro de la organización y que a mí me entusiasme, me genere una dinámica de vida, esta actividad desde ahora, es muy llamativo por el hecho de que en algún momento en la carrera política se vive un momento como de cierta tranquilidad, otra de cierta angustia, otra de cierta expectativa. Y creo que es lo que se está viviendo ahora. Nosotros hemos encontrado en el afán de legitimación de las estructuras dirigenciales del partido una oportunidad enorme, magnífica, excelente, para darle rienda suelta a muchísimas afanes de innovación, de cosas que la gente no lo ve mal. Hubo una afanes de aproximación, quizás los más viejos dirigentes, los más valorados, más queridos, más venerados dirigentes. Estamos hablando de doña Ibelice Prats, Tirso Mejía Ricard, Fafa Tavera, gente así. En una ocasión ellos se ponen de acuerdo y intentan recomendarle a la dirigencia, a la militancia del partido, que tomen en cuenta a un destacado médico que se llama Dr. Jesús Félix Iglesias, para la presidencia del partido. Lo ponderan, lo presentan en público, y luego hay una aproximación también entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, tratando en función de una investigación social, de buscar a ver a quién querían los PRMistas que fueran movilizados, que fueran ponderados para la presidencia también. Y ahí encontraron algunas personas que no estaban en el ánimo de asumir ese reto. Otros sí, el caso de José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza es anunciado un día como una opción para presidente, sin menoscabo de la legitimidad que tienen los otros aspirantes. El caso de Andrés Bautista, el caso de Yanilda Vázquez, y el caso del propio Jesús Félix. Y bueno, a los 10 días de haberse hecho el anuncio, se hace una investigación, se hace un tanteo, se hace una encuesta. Y la encuesta arroja que José Ignacio Paliza tenía 52.5%. O sea, una información que no estaba en el tapete, digámoslo así. No estaba en el tapete, sí. No estaba siendo considerado que no fuera para una posición de secretario general. Sin embargo, es incluido en una investigación para presidente y resulta que dio bien. No era el que daba mejor en esa ocasión, pero al final fue el único que quedó en la lisa, corriendo para la posición y a los 10 días de haber sido anunciado,
ya tenía una aceptación, una aprobación de un 52.5%. Llamó poderosamente la atención, entonces los que no estaban todavía animados con esta información se animan y dicen, pero bueno, se trata de una cara joven, pero no exclusivamente joven. Más joven de ahí, Juan Pablo Duarte, fue el cabeza de la independencia de la República Dominicana. Pero más que eso, Paliza es candidato por el dedo de Luis Abinader. No lo es. No, no, no. Por el dedo, porque él es fruto, al igual que Carolina Mejía, de un acuerdo político entre Hipólito y mira, y déjame Luis Abinader. explicártelo a mi manera. Yo te estoy diciendo que hubo varios intentos de hacer una recomendación que fuera asumida por la militancia. Y te dije que antes que ocurriera ese intento de aproximación entre Hipólito y Luis, lo hubo entre otros destacados dirigentes haciendo otras recomendaciones. Y las recomendaciones están ahí, están siendo tasadas, no porque haya habido una aproximación entre Hipólito y Luis. Eso no generó ningún retiro de nadie. De gente que son incondicionales de Luis o incondicionales de Hipólito, siguen siendo y compitiendo con esos nombres que se barajaron en el momento en que se hizo la aproximación. El día de la convención, que será, ahora mismo lo acaba de repetir el presidente de la comisión organizadora, Tony Raful. ¿Pero que la van a posponer? El día 18, no, acaba él de hablar por una emisora local y yo lo estaba escuchando, lo venía escuchando. Casualmente, él pidió ayer en la mañana a la dirección del partido que la reunión ordinaria que se celebra cada lunes desde hace 3 años, le pidió a Andrés Bautista que lo pospusiera para hoy, para dar chance a que ellos hicieran una evaluación, un inventario, un chequeo del trabajo, a ver cómo iban, para entonces rendir una información. ¿Será que lo adelantaran entonces? No, era ayer la reunión de la dirección ejecutiva del partido. Y él pidió que no la hiciéramos ayer, sino hoy, para dar chance a ellos reunirse sin presión hasta tener un informe detallado de todos los acontecimientos, de todos los trabajos que se vienen haciendo, impresión de boleta, impresión de padrón, etcétera, etcétera. Y hoy acaba él de decir que no, que la convención va el día 18. Lo que pasa es que en la mañana él tenía una duda porque le faltaba la información que ya hoy tiene. Y eso corrió rápidamente. Y entonces hay mucha gente que quiere la convención para el día 18. Pero probablemente a algunos que no son tan amigos del PRM, a lo mejor le convenía una posposición, porque eso es lo que desentona en la política actual, donde no hay partido político que estén haciendo convención y que le hayan avanzado tanto como la que llevamos nosotros en el PRM. Nosotros queremos concluir nuestra convención el día 18 de este mes. Y los PRMistas van a tener la oportunidad de votar, no por el que diga o le interese a Luis Abinader o le interese a Hipólito Mejía, van a votar por el que la gente le dé la gana. Ahí anda el presidente del partido, por ejemplo, Andrés Bautista, una persona íntegra, que nosotros valoramos, respetamos, que queremos, y que visitamos, en mi caso, 11 veces cuando estuvo implicado en el caso de Brex. Exactamente. Moviéndose por todo el territorio nacional, haciendo saber las razones de sus aspiraciones. Lo propio hace el secretario general, Jesús Vázquez, una persona que ha estado siempre, de lunes a sábado, en su partido, siendo el punto referente, la persona, la autoridad que le ha dedicado todo el tiempo que ha necesitado este partido para llegar hasta donde hemos llegado. Y están otros compañeros también, igualmente importantes como ellos, que tienen todo el derecho de aspirar. Janilda Vázquez, por ejemplo, que es la más perseverante, la que tiene más tiempo, la que primero anunció su disposición de aspiración. Entonces nosotros vamos a tener esa oportunidad de seleccionar entre ellos el que va al final a quedarse con el cargo de presidente y el cargo de secretario general. Es una oportunidad maravillosa que nos tiene muy entusiasmados a todos. Hemos estado los mismos aspirantes al mismo cargo, hemos estado viajando al interior en colectivo, en autobuses. Fuimos a Puerto Plata, fuimos a Valverde, fuimos a Barahona, fuimos a San Juan de la Maguana, fuimos a San Pedro de Macorís. Yo no pude ir, pero los demás compañeros míos fueron a Asua, fueron a Ocoa, fueron a Baní, fueron a San Francisco de Macorís y fueron a
Anagua en el fin de semana Eligio, pasado. me decía un compañero suyo con quien conversaba ahí en el Supermercado Nacional, que algo parecido a lo que usted dice, pero él decía que Carolina Mejía está segura, pero que en el caso de Paliza, Paliza no tiene la ascendencia y que a Paliza lo ven como un riquito que llegó ahorita al partido y ya los jefes lo llevaron. Y él decía que todavía existía la posibilidad de que Andrés Bautista permanezca como presidente de la organización. No le falta razón. Si alguien pudiera adelantar el futuro y ver qué va a pasar, cuáles son los resultados del día 19, probablemente 18. se retiraran hoy. No, el 19, el día siguiente, el día siguiente. Se retiraran hoy probablemente. Si se mantienen es porque tienen la confianza de que cada quien, todo el que aspira a que va a ganar. Yo vi 6 personas hoy que la tenían en un panel de un canal de televisión que aspiran a secretario general. Y ustedes no lo van a creer, pero habían 2 personas que yo apenas lo conocía, de los 6. De los 6. Y yo tengo ya mucho tiempo en la actividad política, se supone que conozco mucho. Se están proyectando. Sí, bueno. Pero te quiero aclarar este tema sobre Paliza. Yo te dije ahorita que Paliza tiene 3 años más de los que tenía Duarte cuando la independencia y 3 años más de los que tenía Camaño cuando la Revolución de Abril. La edad nunca ha sido un factor determinante para el desempeño de un hombre, una figura pública, hombre o mujer. Nunca lo ha sido. Felipe González entró a los 33 años como secretario general del Partido Socialista Obrero Español en un congreso que se celebró cuando ese partido cumplía 100 años de fundado. Y fue su discurso de futuro lo que hizo que los viejos, los venerables ancianos que estaban ese día celebrando los primeros 100 años del PSOE en un pueblito de Francia, porque el partido estaba conscrito que lo había dispuesto eso el generalísimo Franco, y el presidente Adolfo Suárez no lo había restituido la autoridad, la legitimidad, y tuvieron que irse a un pueblo vecino, de un país vecino, a celebrar sus primeros 100 años, y allí decolló este joven, que hizo que los viejos se pusieran de pie a aplaudirlo cuando hizo su intervención, pidiendo abandonar el comunismo como ideología, pidiendo reencontrarse con su país. Una reforma interna. Para ver si podían soñar ellos con ser regidores, con ser diputados, con ser presidente del gobierno español, porque tenían 100 años ese día y no tenían ni un guachimán en el gobierno. Entonces eso hizo que despertara a todo el mundo. Él preguntaba, ¿tenemos que esperar 100 años más para poder soñar con esto? Vamos a tomar la decisión hoy. Y ese día se decidió, a pedido de él, incorporar su partido a la Internacional Socialista y movilizar su línea ideológica. Y 4 años después, él con 37 años asumió el poder en España por 14 años y medio. Y por cierto, esa gestión de gobierno hizo que España ascendiera del lugar 15 en desarrollo en ingreso per cápita al lugar número 5 de Europa. De manera que nosotros no podemos ver en la juventud un desafío a los que tenemos más años. No podemos ver. Con la velocidad que lleva la comunicación, la innovación, la tecnología, la ciencia, la investigación, va a ser siempre más de inteligentes, de delegar mayor responsabilidad en la conducción de los procesos en personas más jóvenes que las de generaciones de nosotros. Por eso nosotros estamos muy complacidos y hemos valorado que una sociedad como la puertoplateña, que no es cualquier pueblo, nos haya mandado a Paliza vestido de senador para la capital. Nosotros hemos valorado esa decisión de un pueblo como Puerto Plata, que es pionero en muchas cosas del desarrollo que tiene hoy la República Dominicana. Estamos hablando de la misma provincia que recibió a los judíos que trajo Trujillo acá, en Sosúa. Sí. Los mismos que desarrollaron el alcohol, ¿verdad? El queso geo. El queso geo y otras muchas iniciativas. Una de las provincias más productoras de Dicen de que ganado, un sector del cacao, gobierno le dio una manita. ¿Eh? Que un sector del gobierno le dio una manita, dicen, allá en Puerto Plata. No puede ser. Porque él compitió contra una persona que me dice un PLDista que era el único candidato a senador en el país que contó con el apoyo decidido de los 2 grandes líderes del PLD. Y perdió.
Eso fue una señal. Quien le dio la manita fue el pueblo de Puerto Plata, que lo identificó, lo valoró y nos los vistió de senador. Ese joven estaba desde que tenía 9 años en la televisión de Puerto Plata haciendo, no travesuras, sino haciendo investigaciones a su estilo, a esa edad, y llevándolo a un programa de televisión que lo entrevistaba 2 veces a la semana. Y eso está en YouTube, que lo pueden encontrar, todavía están ahí muy fresquecitos. De manera que nosotros lo que hemos hecho es atrapar un recurso humano que nos ha enviado una provincia importante del país y lo hemos presentado a la sociedad PRMista para que lo pondere. Si ellos entienden que es conveniente, que es positivo, entonces lo tendremos de presidente. Y yo estoy seguro que será para bien. No del PRM, yo diría que de la política, de la sociedad dominicana. Quiere decir, Eligio, que ya es una decisión prácticamente tomada. O sea, estamos hablando de que Paliza entonces será el presidente del PRM y en el caso de la hija de Hipólito Mejía, Carolina, será la secretaria general. Sí, cuentan con el apoyo de la mayoría de los votos. Bueno, pero es que yo he visto que la mayoría de la dirigencia importante e influyente de ese partido está convencida de que ese es el binomio perfecto para representar al PRM en los próximos años. Pasa así, pero los PRMistas tienen variadas opciones. Yo estoy ponderando uno, sin dejar de valorar, de ponderar. Cuando yo te hablé de doctor Jesús Ferri, te lo presenté como un prominente médico dominicano extraordinario, un hombre de servicio. O sea, ese sí es fácil uno decir lo que es de servicio, porque viene de una familia bien acomodada, y él ha dejado aquello para mantenerse en un hospital público dando servicio. Eso merece el respeto de todo el mundo. Mire, Eligio, en su doble condición de agroempresario y ex ministro de Agricultura, ya los plazos para los productos de la rectificación técnica se están cumpliendo. Y parece ser que aquí los sectores productivos del país no están preparados para competir de igual a igual con las importaciones que van a venir desde Estados Unidos y Centroamérica. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que maneja muchos temas, te felicito. Muchas gracias. En la década del 90, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México, el presidente mexicano, en principio Salinas de Gortari y después Zedillo, con Bill Clinton, tuvieron una brega, le dieron mucha continuidad a la implementación de ese acuerdo. Y fue el presidente americano quien gestionó con el Banco Mundial un apoyo de $5,000 millones para que México desarrollara tecnología y pudiera ponerse un poco a la par con las ventajas que tenía ya Estados Unidos como un vanguardista en el uso de tecnología en todos los órdenes. Esos $5,000 millones ellos lo orientaron hacia una actividad productiva que es fundamental, que era la de los invernaderos en México. En la década del 95 comenzaron a instalarse los invernaderos en México, y en el año 2010 ya México tenía 120 millones de metros cuadrados de invernaderos. 120 millones de metros cuadrados de invernadero. Y eso ya tú te podrás imaginar la cuantía de dólares que le genera a la economía de México y el empleo que ha generado también. Por eso que ellos se aferran a la defensa de ese tratado, contrario a las prédicas de Trump ahora. Nosotros tratamos de hacer lo mismo cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, que a mí me tocó, por cierto, el privilegio de ir al Salón Oval de la Casa Blanca en compañía del presidente entonces, Hipólito Mejía. Andaba Fello Suberví y andaban otros compañeros también, Hugo Tolentino Díaz. Y conversamos allí, no se había aprobado todavía porque él estaba pendiente de que la discusión del tratado que se hizo de los dominicanos con los americanos, nos pusiéramos ya finalmente de acuerdo para entonces el presidente americano incorporar ese acuerdo al tratado que ya él había logrado con los centroamericanos. Por eso que se llama DER-CAFTA, Tratado de Libre Comercio. Nosotros llegamos tarde. Pero él esperó que estuviera listo lo nuestro para mandarlo junto al Congreso y el Congreso así lo aprobó.
¿Qué hicimos nosotros a continuación? Tratando de emular lo que había hecho México. Fuimos al Banco Interamericano de Desarrollo. Lo único que nada más logramos, un préstamo de 61 millones de dólares, nada más. Que entra muy lentamente, por cierto. Con ese dinero hicimos un programa que se llamaba Transición Competitiva Agroalimentaria, que no era otra cosa que llevar tecnología a pequeños productores, haciendo al gobierno un aporte significativo, con sistemas de riego presurizado, por ejemplo, y programas de invernaderos también. Otro programa de invernaderos que completaba el que ya habíamos iniciado nosotros con un financiamiento de un banco español. Bueno, la cosa avanzó, pero ustedes recuerdan cuando terminó ese gobierno, vino una paralización de todos esos programas para preferir el gobierno en materia agropecuaria, concentrar su esfuerzo en una persecución política a los ex dirigentes del sector agropecuario anterior. 21 en total, 21 funcionarios fuimos envueltos en una acusación que nos tomó 3 años y 3 meses, en la que duramos 503 horas sentados en los duros bancos de la justicia dominicana. Tuvo que pronunciarse 3 instancias de instrucción y 3 instancias de fondo de la justicia para ponerle fin, ya casi en el año 2008, a esa persecución. Pero mientras tanto los programas duraron paralizados todos esos programas. De haberse continuado con la fuerza con que lo encontró ese gobierno, probablemente hoy fuera otra la situación. Hubiéramos estado mucho más avanzados. Hoy apenas hay 10 millones de metros cuadrados de invernaderos en el país, que lo que están generando son como 114, 115 millones de dólares a la economía del país. Eso pudo haber sido duplicado si se hubiese continuado con los programas que nosotros impulsamos desde la gestión oficial. Ahora ya estamos llegando al final de la fecha de privilegio que tenemos nosotros para exportar al mercado americano y para importar desde el mercado americano bienes de consumo masivo aquí en el país. Y ahora entonces llega el momento de fijación de aranceles. Sí. Ya la cosa no va a ser tan igual, a no ser que se haga una renegociación, una nueva negociación. Yo no le tengo, sin embargo, temor a ello, porque los gobiernos siguen siendo soberanos, independientes, para cuando haya alguna medida que les perjudica, también encender las alarmas. Nosotros pensamos que puede ser que nuestro país, como hace Estados Unidos sabe mucho. Uno lo dice, yo le voy a decir esto, y probablemente quienes estén escuchando mucho se van a quedar incrédulos. Estados Unidos, cuando tiene que proteger a los suyos, a sus productores, no repara, no vacila en inventarse un insecto, una enfermedad, una roya, un hongo, una bacteria, un nemátodo para justificar, paralizar la entrada de productos, de mercancías desde cualquier otra nación. Cuando pasa la producción de ellos en la zona, sobre todo en la parte oeste, que es donde más producción tiene, de bienes perecederos, o sea, estamos hablando de vegetales, no así en la zona sur, que tiene una gran producción de cereales y granos. Entonces, cuando pasa la cosecha, vuelve y que ya desapareció el peligro. Así que ya le abren las compuertas. Pero nosotros debíamos aprender eso de ellos. Debíamos aprender eso de ellos, por nosotros una vez, en el año 95, fuimos avisados que estaba cargando un barco en Luisiana con trozos de pollo, con muslos. Partes de pollo. Esas partes que son más económicas en el mercado americano, sumamente barato comparado con el valor de la pechuga. Y nosotros nos avisaron que que ese barco estaba cargando para venir para la República Dominicana. Nosotros nos movimos inmediatamente aquí en la Junta Agroempresarial Dominicana y llamamos a Papito Álvarez, que era el representante de Continental Grain, y a Camilo Lluvere, que era el representante de otra gran corporación americana, Cargill, que eran los que vendían al mercado dominicano más de 20 millones de quintales de maíz al año y alrededor de 8 millones de quintales de harina de soya. O sea, estamos
estamos siendo un gran negocio para los productores americanos nosotros. Sí. Pero entonces ellos quieren también mandarnos los mulos de pollo, que es lo que nosotros hacemos aquí con el maíz y con la soya que le compramos a ellos. Entonces nuestros abogados, ¿quiénes tenían que ser? Los proveedores de bienes finales. Y lo llamamos, ellos tomaron sus aviones, se fueron para Washington a hablar con el ministro de Agricultura y el barco no llegó nunca. Uno tiene que estar atento a este tipo de intervenciones. Claro, para proteger el mercado para defender el interno. mercado local. Sí. El gobierno dominicano no tiene que tener temor, lo que tiene que tener es audacia. Para que cuando hay un problema, como ese que nos anunció, por ejemplo, el año antepasado, el gobierno americano, de que había una mosca del Mediterráneo, no se vio, yo no vi una foto nunca De una de las esa famosas mosca. moscas. Nunca la vi. Si la vi era porque la buscábamos en los libros, en Google Pero pero ingeniero, resulta que se nos perdió, perdóname, Sí. se nos echó a perder más de 100 millones de libras de vegetales que ya estaban en los invernaderos. Y el gobierno no se movió para coger un avión y mandar esa producción a Rusia, por ejemplo, que lo demandaba, pero el transporte no los hacía incosteables. El gobierno pudo haber hecho eso en beneficio de los productores nacionales. O hacer programas sociales, o qué sé yo, cualquier cosa. Ingeniero, ir a un país donde no hubiera impedimento. hay una situación con una persona de mucha importancia a lo interno de su organización política, que es el encargado de todo lo que tiene que ver con asuntos agropecuarios de su partido. Es el ingeniero Fañas, quien ha estado en una lucha permanente por el daño que se le está haciendo a una serie de productores del país, como los productores de ajo, de arroz, etcétera. Y tiene que ver con el beneficio que están recibiendo algunos funcionarios en detrimento del sector agropecuario. Y me gustaría saber cuál es la posición suya y por qué Fañas se ha visto un tanto solitario en esta lucha que ha emprendido con muchísima responsabilidad y que la sociedad lo ha valorado y ha visto el esfuerzo que ha hecho desde su posición y representando a un sector importante como es el sector agropecuario, un sector emblemático de la República Dominicana que aporta al Producto Interno Bruto importante, hace un importante aporte, pero definitivamente que a través de los años el aporte es cada vez menor, cuando debería de ser todo lo contrario. Tienes razón, en una parte. Nosotros recordamos que en una ocasión, en el año 2003, en Constanza se sembraron, Constanza y la Horma de Ocoa, se sembraron 14,000 tareas de ajo en ese año, que produjo 143,000 quintales de ajo, y estos se vendieron en esa ocasión a 2,000 pesos, se compraron a 2,000 pesos el quintal. Ahora la siembra no llegó a 500 tareas este año pasado. Estamos hablando de 14,000 a 500. Y ello porque Bajado. evidentemente uno tiene que llegar a esa conclusión de que es que desde el gobierno se conspira, lejos de estimular la producción y la rentabilidad, se conspira contra el esfuerzo productivo nacional, nativo, ¿verdad? Y tú vas a encontrar que entonces en comunidades como Constanza, donde yo recuerdo como ahora, que cualquier tractorista andaba con 10,000 pesos en los bolsillos en esa ocasión, ahora lo que hay es mucha deuda con el sistema bancario. Y te lo dicen en cualquier reunión que tú participes allá. Sí. Tú ves la vitalidad, la energía, las condiciones climáticas favorables para el verdor, tú lo ves, pero de productos que no tienen la rentabilidad de un ajo que todo el mundo quisiera sembrarlo, pero cuando no hay problema, aquí no te dan permiso para traer la semilla, no te dan el permiso a tiempo, no te lo dan a tiempo, o no te lo dan, sencillamente no te lo dan el permiso para tú traer la semilla, que no se produce en el país, y te quieren cobrar cuando eso está liberado. Se presentan unas situaciones que hasta afecta la germinación, el poder germinativo de la misma semilla cuando logra llegar. Entonces, se puede definir el programa agropecuario del gobierno como que privilegia las importaciones, lejos de ir a proteger al productor local, en cualquier situación. Los programas sociales del gobierno y la tanda extendida, que son programas sociales,
importantes se nutren 100% de bienes importados. Eso es una cosa inconcebible. Se traen 6 millones de libras de carne de pollo, habiendo aquí productores de pollo. No solo productores, sino que hay casi 6 millones de pies cuadrados de nave que no se usan, porque entonces si se usan se sobresatura el mercado. Pero ellos no toman en cuenta eso. Si el gobierno coloca los pedidos con tiempo, ¿verdad? De la demanda de las escuelas, por ejemplo, ¿qué van a hacer los productores que no sea ponerse a producir y tener a tiempo la demanda que genere ese mercado? No, pues ellos prefieren traerlo de fuera. Traerlo de fuera, con la agravante de que a veces tienen que autorizar 10 toneladas y te autorizan 25. Ese es el problema. No hay esa mancomunión de esfuerzo, no hay esa unidad de esfuerzo, esa identificación, esa protección que debe brindar el Estado, si no ya de subsidio, por lo menos de garantizar el espacio de ese mercado a la producción local. O sea, los espacios que crea el gobierno con sus programas tendría mucho más gracia, mucho más sentido, si fuera para constituirse en un nicho de la producción local, no de 3, 4 importadores que tienen permanentemente abierta esa facilidad. Eso por un lado. Por otro lado, les quiero decir que no es el caso el de Leo Faña. Leo Faña es el presidente del Frente Agropecuario del PRM ahora, y lo era del PRD desde el año 2005. Él no ha estado solo, al contrario, los contrarios, los que son objeto de la demanda, los que hicieron la demanda a Leo Faña, se han quejado de que él lleva demasiada gente y que hacen demasiada bulla y que hacen esto y lo otro. Yo he estado allí, fui en una ocasión y estuvo hace una semana el expresidente Hipólito Mejía haciéndole compañía. Por demás, cuando él está allí sentado en el juicio, no tiene que dejar fuera el cargo de jefe del Frente Agropecuario. Quiere decir que él está acompañado de su partido en sí mismo. Yo hubiese deseado que ese conflicto no se diera, pero vamos a ver en qué termina eso. Porque la verdad es que no hay mucha fe, mucha confianza en la justicia. Aquí hay una serie de expedientes archivados con demasiada evidencia demostrada de que hay dolo. Y sin embargo, la justicia ha terminado archivando esos expedientes, que no podrá pasar con una persona de la oposición acusado por un poderoso funcionario. Gracias a Eligio Jaques por su visita en el día de hoy. Auguramos el mejor de los éxitos para usted y para su partido en sentido general, de que pueda celebrar un proceso interno. Una prueba de fuego. Sí, un proceso interno del que ustedes puedan exhibir orden, puedan exhibir democracia interna en ese Partido Revolucionario Moderno. ¿Se va a hacer con el padrón interno? Con el padrón interno. De los 520,000. De 520,000. Pero recuerde usted esto, siempre en los procesos internos hay una regla. Por ejemplo, en las elecciones nacionales la votación es de un 70% promedio. Sí. En los procesos internos llega a un 40%. Okay. Nosotros no tenemos mucha... O sea, si logramos un 30 o un 40%, nos sentiríamos que habremos cumplido. Lo importante es el ejercicio democrático. Claro. Gracias a Eligio Jaques y a ustedes también, amigos, por el favor de seguirnos a través de este espacio. Recordarles, hoy es martes, estamos a 6 de febrero. Hasta ya mañana, el tiempo compañero. va avanzando, compañero. Y vamos a ver qué sucede en el día de hoy y mañana será noticia y la compartiremos aquí con todos ustedes. Pasen feliz resto del día.